El imperio azteca estuvo rodeado de historias que, hasta hoy, siguen despertando misterio. Tesoros perdidos, profecías, dioses, y secretos que desaparecieron con el paso del tiempo. Hoy, en la Hermandad del Roble, exploraremos algunos de los misterios del imperio azteca. El tesoro de Moctezuma. Bajo las calles de Ciudad de México, podría permanecer oculto uno de los tesoros más grandes de la historia. Una fortuna compuesta por oro, joyas y reliquias sagradas pertenecientes al imperio mexica. Pero cuando Hernán Cortés intentó llevársela, gran parte desapareció para siempre. Antes de la conquista, Tenochtitlán acumulaba enormes riquezas provenientes de tributos y templos. Para los mexicas, el oro era sagrado. Pero para los conquistadores, era una obsesión. Gran parte de las piezas fueron fundidas y convertidas en barras para transportarlas a Europa. En 1520, durante la llamada la Noche Triste, los españoles intentaron escapar cargando enormes cantidades de oro. Muchos perdieron la vida hundidos en los canales de Tenochtitlán por el peso del tesoro. Y junto a ellos, desapareció gran parte de la fortuna mexica. Desde entonces comenzaron las teorías. Algunos creen que Cuauhtémoc ordenó esconder el tesoro en túneles secretos bajo los antiguos templos mexicas, túneles que, según ciertas leyendas, aún existirían bajo las calles de Ciudad de México. Otros aseguran que parte del oro fue arrojado a las profundidades del antiguo lago de Texcoco para evitar que cayera en manos enemigas, y que todavía permanece enterrado bajo capas de lodo y ruinas. Incluso hay quienes creen que sacerdotes mexicas protegieron ciertos objetos sagrados dentro de cámaras ocultas cerca del Templo Mayor, esperando el momento en que pudieran regresar por ellos. Lo más inquietante es que en 1981 apareció una barra de oro cerca de la Alameda Central, confirmando que parte del tesoro realmente sigue perdida. ¿Y si una sola pieza logró sobrevivir durante siglos bajo la ciudad? ¿Cuántas más seguirán ocultas en la oscuridad? Han pasado siglos, y el tesoro de Moctezuma II jamás fue encontrado. Y mientras sigan apareciendo rastros bajo la antigua Tenochtitlán, la leyenda continuará viva. Las señales que anunciaron la caída del imperio azteca. Años antes de la llegada de los españoles, extraños fenómenos comenzaron a aparecer en el cielo y en las calles de Tenochtitlán. Los sabios mexicas aseguraban que no eran simples coincidencias. Eran advertencias. Señales enviadas por los dioses, anunciando el final del imperio. La llama en el cielo. Las crónicas hablan de una enorme columna de fuego iluminando el cielo nocturno. Algunos la describían como una espiga ardiente, otros como una pirámide de fuego flotando entre las estrellas. Lo más aterrador es que permaneció visible durante meses. Cada noche brillaba sobre Tenochtitlán como un presagio imposible de ignorar. El templo que ardió solo. Tiempo después, el templo de Huitzilopochtli comenzó a incendiarse misteriosamente. Nadie sabía cómo había empezado el fuego. Y según los relatos, mientras más agua intentaban lanzar sobre las llamas, más intensas se volvían. Para muchos, aquello no era un incendio normal. Era una advertencia divina. El rayo del cielo despejado. Otro presagio apareció cuando un rayo impactó el templo de Xiuhtecutli. Pero lo inquietante es que no había tormenta. Solo una ligera lluvia cayendo sobre la ciudad. Aún así, el destello cruzó el cielo y golpeó el templo frente a todos. El fuego que cayó del cielo. Poco después, una especie de fuego atravesó el cielo en pleno día. Las crónicas cuentan que se dividió en varias partes mientras dejaba una enorme estela luminosa. Muchos pensaron que el propio cielo estaba partiéndose sobre el imperio mexica. El lago que comenzó a hervir. Las aguas del antiguo lago de Texcoco comenzaron a moverse violentamente sin razón aparente. No había viento. Y aún así, enormes olas golpeaban las construcciones cercanas. Algunos aseguraban que el agua parecía hervir desde las profundidades. Como si la tierra misma estuviera reaccionando ante algo terrible. El llanto en la oscuridad. Por las noches, una mujer era escuchada recorriendo los canales de la ciudad. Su voz llenaba las calles mientras lloraba desconsoladamente. ¿Qué será de mi pueblo? ¿A dónde irán mis hijos?
Muchos relacionan este relato con la leyenda de La Llorona. Pero para los mexicas, aquella aparición anunciaba desgracia. El espejo de Moctezuma. Un día, unos pescadores llevaron ante Moctezuma II una extraña ave con algo brillante sobre la cabeza. Parecía un espejo oscuro. Cuando Moctezuma miró dentro de él, vio figuras desconocidas acercándose hacia Tenochtitlán. Hombres armados montados sobre enormes criaturas jamás vistas por los mexicas. Bestias que parecían venados gigantes. Y segundos después, la visión desapareció. Las criaturas imposibles. El último presagio hablaba de seres deformes apareciendo en las calles de la ciudad. Criaturas con 2 cabezas, cuerpos extraños, y rostros imposibles. Pero cada vez que intentaban llevarlas ante Moctezuma, desaparecían sin dejar rastro. Con el paso de los años, las señales continuaron acumulándose. Y cuando los españoles finalmente llegaron a las costas de México, muchos creyeron que las profecías se habían cumplido. Tal vez solo fueron coincidencias. O quizá, los mexicas realmente vieron la caída de su imperio antes de que ocurriera. Los códices aztecas que fueron quemados. Miles de libros antiguos desaparecieron entre llamas durante la conquista. Códices llenos de historia, astronomía y conocimientos que jamás volverían a recuperarse. En ellos se registraban rituales, guerras, calendarios y secretos de las civilizaciones mesoamericanas. Pero para muchos conquistadores y frailes, aquellos textos eran considerados peligrosos. Durante el siglo XVI, numerosos códices fueron destruidos. Con ello, desapareció gran parte de la memoria de los pueblos originarios. Algunos creen que los códices contenían conocimientos astronómicos y secretos que nunca debieron perderse. Otros aseguran que ciertos documentos sobrevivieron ocultos en templos, cuevas o colecciones privadas. Hoy, solo sobreviven unos pocos códices originales. Fragmentos de un conocimiento que estuvo cerca de desaparecer para siempre. Y mientras las páginas perdidas sigan sin aparecer, continuará la pregunta. ¿Qué secretos se perdieron entre aquellas llamas? Quetzalcóatl, el dios que prometió regresar. Entre todos los dioses mexicas, ninguno dejó una leyenda tan inquietante como Quetzalcóatl. La serpiente emplumada. Un dios asociado al conocimiento, las estrellas y la creación. Pero también, una figura rodeada de misterio. Las leyendas cuentan que Quetzalcóatl fue engañado y terminó abandonando su reino rumbo al oriente. Y antes de desaparecer, hizo una promesa. Algún día regresaría. Su retorno estaría ligado al año Ceeacatl dentro del calendario mexica. Lo más inquietante es que 1519, el año en que Hernán Cortés llegó a tierras mexicas, coincidía con esa fecha. Por eso, algunos relatos aseguran que muchos interpretaron la llegada de los españoles como el posible regreso de Quetzalcóatl. Aunque los historiadores siguen debatiendo cuánto de esto pertenece a la realidad y cuánto nació como leyenda después de la conquista. Hasta hoy, Quetzalcóatl continúa siendo una de las figuras más misteriosas de la historia mesoamericana. Un dios que desapareció, prometiendo volver algún día. Mictlán, el terrorífico inframundo azteca. Para los mexicas, la muerte no era el final. Era el inicio de un viaje hacia el Mictlán. Un mundo subterráneo dividido en varios niveles llenos de pruebas aterradoras. Las almas debían cruzar montañas que chocaban entre sí, vientos de obsidiana y oscuros caminos llenos de peligros. Para avanzar, necesitaban la ayuda de un Xoloitzcuintle, el perro guía de los muertos. El Mictlán era gobernado por Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Pero este lugar no era un castigo. Era el destino final de quienes morían de forma natural. Los mexicas creían que algunas cuevas conectaban directamente con el inframundo. Y una de las más misteriosas se encuentra en el bosque de Chapultepec. La cueva de Zincalco. Según antiguas leyendas, este lugar era una entrada al Mictlán. Se decía que en sus profundidades desaparecían personas, y que muy pocos se atrevían a entrar. Algunos relatos incluso aseguran que emperadores mexicas acudían a este sitio para realizar rituales relacionados con la muerte y el inframundo. Con el paso de los años, la cueva fue sellada. Y hasta hoy,
El acceso permanece restringido, alimentando teorías sobre lo que podría seguir oculto bajo la tierra. Gracias por ver el video. Y si te gustó este tipo de contenido sobre mitología, misterios y leyendas antiguas, no olvides dejar tu like y suscribirte para más historias.